Vamos a comenzar a dar comienzo a estos videos que tienen que ver con el tema de recursión. Es un tema nuevo, es diferente a todo lo que veníamos viendo en KDP, y vamos a presentar dos videos. El primer video tiene que ver con el concepto general y el segundo video tiene que ver con cómo lo aplicamos para poder programar algoritmos recursivos. Vamos a abrir la presentación. La vamos a poner en modo presentación justamente. Y como les decía recién, el tema de este video tiene que ver con el concepto de recursión. Existen en la vida real un montón de problemas que pueden resolverse siempre de la misma manera, pero obviamente teniendo que achicar o ir achicando de alguna forma ese problema para que en algún momento termine. Si fuera exactamente el mismo problema, nuestro algoritmo que lo resuelve nunca terminaría. Entonces, la idea es que existen un montón de problemas que uno puede resolver siempre igual, mientras que el problema se va achicando, hasta un punto que uno decide, ¿sí? Y en ese punto es que no falta achicarlo más. La recursividad es una técnica de resolución de problemas, así como nosotros estábamos viendo la secuencialidad para la resolución de nuestros problemas. Bueno, la recursividad es otra técnica que consiste en dividir un problema en instancias más chiquititas del mismo problema, ¿sí? También llamados subproblemas, hasta que tenemos un subproblema tan chiquitito que lo podemos resolver de manera directa y no hace falta dividirlo más. Por ejemplo, si yo en KDP les hubiera dicho, mira, tengo una estructura que tiene almacenados estos libros, informame cuántas páginas hay entre todos los libros. Una idea sencilla hubiera sido que yo tome el primer libro, ¿sí? Vaya a tener una variable que representa esa cantidad total de libros, tomo el primer libro, cuento sus páginas, se la sumo a la cantidad total, avanzo, tomo el segundo libro, cuento las páginas, incremento la cantidad total, ¿sí? Tomo el tercer libro, cuento las páginas, en este caso me dio 55, lo sumo a la cantidad total de páginas que llevo acumulados entre todos los libros, y por último tomo el último libro de la lista, o de la estructura que yo requiera, cuento sus páginas, en este caso son 10, y lo sumo a la cantidad total, obteniendo así un total de 100 páginas entre todos los libros. ¿Sí? Un programa sin declarar estructuras y sin declarar variables, sino la idea sería, podríamos tener una función cantidad que tenga una variable cantidad total, inicializada en 0, y yo diga, bueno, mientras hay libros, ¿sí? Mientras no se me terminen, si es una lista voy a poner mientras no sea distinto de nil, o si es un arreglo iría hasta la dimensión lógica, cuento las páginas de ese libro que estoy procesando en este momento, se la sumo a la cantidad total y avanzaré en la estructura, ¿sí? Así hasta que se me termine esa estructura de libros, y a la función cantidad le asigne lo que debe retornar, que es esa variable cantidad total que fue acumulando. Si nosotros miramos este problema, contar la cantidad de páginas entre todos estos libros podría resolverse contando la cantidad de páginas del primer libro y contando la cantidad de páginas de todo lo que me queda. Que si vemos todo lo que me queda es el mismo problema, pero un poquito menos, porque ya conté las del primer libro. Si ahora tomo estos 3 libros que me quedan, resolver el problema sería contar la cantidad de páginas del primer libro y me queda contar la cantidad de páginas de los siguientes libros. Si se fijan, es el mismo problema. Lo único que ahora partí de 4 libros, en la primera división tuve 3 libros y en la segunda división tuve 2 libros. Para resolver cómo cuento la cantidad de páginas entre 2 libros, tomo el primer libro, cuento su cantidad de páginas y solo me queda resolver, para resolver el problema total, contar las páginas del último libro. Fíjense que el problema fue siempre el mismo, que era contar la cantidad de páginas de un libro y ir achicándolo como diciendo, si yo ya conté las del primero, ahora me queda contar solo las del resto. Si conté las del segundo, ahora me queda contar solo de las del resto. Y así fui achicando el problema hasta que el problema se hizo tan chiquito que me quedó un solo libro
y solo me alcanzó con contar su cantidad e incrementarlo, como fui haciendo con las anteriores, en la variable que representaba esa cantidad total. Partí de un problema que estaba compuesto por 4 libros en este caso, conté el primero, me quedó un problema compuesto por 3 libros, conté el primero de esa estructura, me quedó un problema compuesto por 2 libros, cuento el primero de esa estructura, me queda un problema compuesto por un libro, cuento de esa estructura que tengo, que es de un solo libro, las páginas, y ya no me queda más problema. El problema se fue achicando, pero siempre fue el mismo, que era contar la cantidad de páginas de un libro. Cuando tenemos este tipo de situaciones, es que nosotros podemos aplicar la técnica de recursión, que es lo que vamos a explicar cómo en el siguiente video. Si miramos un poquito cómo trabaja la memoria cuando nosotros hacemos una solución iterativa, como las que veníamos viendo, o una solución recursiva, como las que vamos a empezar a resolver ahora, cuando yo tengo un programa que invoca un módulo, y ese módulo no se resuelve de manera recursiva, sino que se resuelve de la manera que veníamos haciéndolo, yo tengo el programa, se invoca el módulo se carga en memoria. Una vez que se ejecuta todo ese módulo, por ejemplo, esta función cantidad, se libera la memoria, se devuelven los resultados al programa y el programa continúa ejecutándose. Cuando yo tengo una solución recursiva, esto varía un poquito. Se carga el programa, se invoca el módulo. Como este módulo va a llamarse nuevamente, fíjense que con los libros volvíamos a tener que calcular lo mismo, entonces se genera una nueva instancia en memoria de esta llamada, que se llama llamada recursiva. Cuando esta segunda llamada recursiva genera otra, se carga otra instancia en memoria y así sucesivamente hasta que llegamos a cargar la última instancia, que ya no necesita llamar otras más porque es ese problema chiquitito que se resolvió de manera directa sin necesidad de seguir llamando al mismo problema, se termina, se libera la memoria, se devuelven los resultados en caso de ser necesario, se libera la memoria, se devuelven los resultados a quien me llamó, se libera la memoria y se devuelven los resultados finalmente al programa principal, quien es el que invocó la primera vez a la solución recursiva. Entonces, si miramos las dos alternativas, en la solución iterativa, la función o el procedimiento que resuelva nuestro problema se cargará en memoria y una vez que se termina de ejecutar, se libera la memoria. En el caso recursivo, si la función o el procedimiento es recursivo, se carga en memoria y por cada llamado que se haga, por cada vez que se llama de nuevo, ¿sí? Por eso se llama recursión, es cargado en memoria, ¿sí? Ahora en el próximo video lo vamos a ver específicamente cómo funciona y cómo se da cuenta el lenguaje de que es un procedimiento iterativo o es un procedimiento recursivo. Vamos a ver cómo el lenguaje tiene una forma de darse cuenta de eso. Bien, entonces, resumiendo, la recursividad es una técnica de resolución de problemas que consiste en dividir un problema en instancias más pequeñas siempre del mismo problema. Cada una de esas instancias se llama subproblema hasta que llego a dividirlo tan chiquito que no puedo dividirlo más y puedo obtener un cálculo de manera directa. Bien, esa forma de nosotros ir dividiendo el problema va a mostrar que hay una característica diferente en las soluciones recursivas que en las soluciones iterativas. Y ese problema que se va dividiendo hasta que lo puedo resolver de manera directa, se llama caso base de la recursión. Vamos a tener ya sea funciones o procedimientos que van a tener un único caso base o que pueden tener más de un caso base o que puede ser que cuando se llegue al caso base no hay que hacer nada, ¿sí? Y solo sea útil para detener esos llamados recursivos. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video.